Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Quien te habla, el profe Lalo Solalí, y vamos a compartir estos 30 minutos desde Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, norte de Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo, por las redes sociales y, por supuesto, gracias a los dueños de canales de televisión, gracias a los dueños de emisoras de radio que permiten que este humilde instrumento de evangelización llegue a todos ustedes. El programa de hoy, de Momentos de Reflexión, se llama No podemos caminar. No podemos caminar bajo el sol. Era una antigua canción que se solía cantar y que decía: no podemos caminar. ¿La recuerda? Con hambre bajo el sol, danos siempre de ese pan, tu cuerpo y sangre, Señor. El pan, ¿no? Dice, no podemos caminar. Eso me llamaba siempre la atención cuando era chico, hace mucho tiempo. Esta canción es vieja, como se darán cuenta. La partecita que decía no podemos caminar, y después la parte danos de pan. Y eso del pan lo comprobé no en mi infancia, sino ya cuando terminé la secundaria. Me fui a estudiar a la ciudad de Tucumán, en la universidad. Me tocó estar en el tiempo de crisis, una de las tantas crisis que pasó Argentina. Esta vez era el final del gobierno de Alfonsín, ingresaba Menem, que hubo una carestía terrible donde el pan valía oro. Y ahí yo me acordé de esta canción, porque era tal la inflación, de ese tiempo no eran los pesos, sino eran los australes en Argentina, que valía 15 a la mañana, a la tarde valía 20 y al otro día 25. Y realmente era muy difícil conseguir el pan. Recuerdo que con nuestros amigos íbamos a un supermercado que decían que traían el pan de la cárcel, y que ese pan, por ahí no de tan buena calidad, sí de un mejor precio. Así que siempre nosotros ahí íbamos al pan, conseguir el pan ese de la cárcel, y por supuesto en el momento del desayuno, la merienda y la cena, que era otra merienda más, porque eran tiempos difíciles, tiempos de hambruna, ese pan realmente valía oro, ¿no? En el mundo actual muchas veces nosotros también, como en esa canción, tenemos hambre y sed de justicia, en un mundo donde la justicia es como la tela de araña, como decía José Hernández en su libro Martín Fierro. La justicia es como una tela de araña. La tela de arañas es un instrumento que a los pequeños insectos los envuelve, no los deja salir, los aprisiona, y luego viene la araña allí y lo mata al insecto. Pero un animalito más grande rompe, destruye a la tela de araña y se va. En la justicia del mundo actual, en los países y en el mundo, parece ser como la tela de araña. Y los más débiles, los más pequeños, son los que quedan atrapados en sus garras. Y los más grandes, con plata, con poder, con armas, con influencias, generan grandes injusticias. Un mundo desigual. Nosotros también tenemos hambre de justicia, hambre de paz, al escuchar tantas guerras y rumores de guerra. No solamente de estos grandes magnates de la humanidad que a través de empresas que compran y venden armas y acuerdos con líderes y tiranos políticos de distintas partes del mundo generan desde una oficina, desde un búnker, una guerra en la cual mueren los soldados hijos de los pobres, la gente que es bombardeada por misiles o drones que se caen los techos sobre sus cabezas. Ese mundo que necesita esa paz, pero también la pequeña paz en las familias, en los barrios, en las escuelas, y la paz en nuestro corazón. Es como que en la actualidad tenemos hambre y tenemos justicia de un mundo que nos plantea problemas también particulares y que nos hace caminar cansados por la vida, cansados bajo el sol, bajo ese sol que muchas veces agobia nuestras relaciones humanas, las relaciones conyugales entre el esposo y la esposa, novia y la novia, las discusiones que terminan en ruptura, de las relaciones paternales, de padres
muy ocupados por el trabajo, por el dinero, y poco diálogo, poca relación, poco ida y vuelta con los hijos, que no consiste solamente en darle plata, sino también en escucharlo y acompañarlo. Esas relaciones que están dañadas también filialmente de los hijos hacia los padres. ¿Cuántas veces vemos hijos que dame papá, necesito esto, dame papá, necesito lo otro, pero después cuando el padre está viejo lo abandona y lo deja y no lo va a ver? Cuántas injusticias, hermanos que se pelean a ver quién lo va a cuidar al viejo, porque claro, uno está ocupado, el otro está casado, el otro está de viaje. Entonces estas rupturas, este cansancio que se produce en el mundo por la destrucción de las relaciones conyugales, la destrucción de las relaciones paternales, de las relaciones filiales y también de las relaciones fraternales. Hermanos que muchas veces se pelean porque hay herencia, porque a mí me tocó esto, porque a mí me tocó lo otro. Entonces en ese marco, bueno, también la pelea con la suegra, pero esa es otra historia, ¿no? Con la cuñada, esa es otra historia. Lo que sí hay, ese hambre de justicia, ese hambre de paz y sobre todo, como decía, los problemas de la vida que hacen que nuestro caminar muchas veces nos cansemos y nos quedemos al borde del camino. Nos quedemos al borde del camino como diciendo ya no tengo fuerzas para seguir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin fuerzas para seguir? Porque lo que teníamos planeado no se dio, porque nuestro proyecto se vino abajo, por lo que teníamos planificado para nuestra vida no se dio y nos quedamos sentados al borde del camino. Y me viene a la mente una frase que dice: cuando estés sentado al borde del camino, mira, no te quedes mirando el camino recorrido, míralo para ver, pero sobre todo mira lo que te falta por recorrer, ponte de pie y levántate. Pero a veces no tenemos fuerzas para levantarnos, porque estos problemas que marcaba anteriormente son como unas piedras, unas mochilas pesadas que ejercen presión sobre nuestros hombros y nuestras piernas no tienen la capacidad de levantarnos. Levántate, nos dicen, dale que vos podés. Pero nuestro problema de salud quizás no podemos terminar de controlar una enfermedad, los valores del azúcar, la presión de un médico a otro, los dolores de los huesos que no paran. Y entonces no podemos caminar literalmente bajo el sol abrasador de la vida, de las injusticias, de la situación económica, de los problemas de salud. Y es ahí cuando estamos en el piso, de pronto, cuando escuchamos esa voz en nuestro interior o en nuestro corazón, de ese Dios que nos dice: ¿cuántas veces he esperado este momento que estuvieras así? Que dejases de pensar que vos por tus propias fuerzas podías lograr las cosas. ¿Cuántas veces nosotros éramos jóvenes y decíamos: yo voy a cambiar el mundo, voy a lograr tales cosas, voy a seguirlo a Cristo hasta la muerte? Y de pronto, cuando vienen las situaciones límites, nos quedamos sin fuerza. No podemos caminar, no podemos andar, no podemos seguir. Por suerte, siempre hay alguien que está también en el camino y que nos tiende una mano y nos ayuda. Siempre hay alguien que nos dice: vamos, vení conmigo, o te escucha, o te acompaña, o te da un abrazo. Qué importante que es, por ejemplo, cuando te toca perder un ser querido, cuando estás en esos momentos tenebrosos, terroríficos, de estar de pie junto al cajón, en ese momento que van a ser colocados los restos del ser querido allí en el cementerio o van a ser llevados para ser incinerados. En esos momentos duros de la vida, qué importante es cuando alguien se te acerca y te abraza, porque en ese momento las palabras, créeme que están de más. Las palabras sobran, las palabras no alcanzan a dimensionar el dolor que puede haber en el profundo, en lo hondo, en lo oscuro e intrínseco del corazón humano. Pero es allí cuando el abrazo es un alma que se une con la tuya y sientes la fuerza para seguir adelante. Qué importante cuando te encuentras con alguien que te da un abrazo en esos momentos difíciles. No esas frases hechas, ¿no? Ya está, ha dejado de sufrir, ya va a estar bien en el cielo, mejor que se haya ido.
pero es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu hijo. No, las palabras ahí no llegan. En otros momentos sí, ahí es el abrazo sentido. ¿Cuántas veces estamos allí caídos en el camino y alguien nos tendió una mano? O alguien que nos dio su testimonio. Mira, yo pasé por esto, pasé por una situación similar. Sin embargo, pude salir, y ese testimonio te arrastra, te levanta, porque dice que las palabras convencen, pero los testimonios se arrastran. Y muchas veces hay gente que nos da un testimonio de lucha, testimonio de vida, y que uno dice, la pucha, mira a esa persona cómo pudo superar esa situación, cómo pudo superar esos momentos difíciles, cómo yo no voy a hacer, cómo no voy a salir adelante con este pequeño problema comparado con el otro. Y es allí que me pongo de pie y que me pongo a caminar. No sé si te ha tocado vivir hace poco ese tipo de situaciones límite. Capaz que no te pasó nunca, pero sí te va a pasar en algún momento de la vida cuando no puedas caminar con hambre y cansancio bajo el sol de la vida. Pero ese es el momento, como decía esa vieja canción, cuando aparece la presencia de Jesús, la presencia de Dios, que se manifiesta, como te decía hace rato, en algún hermano. Dios se manifiesta en un médico, en un enfermero, en un psicólogo, en un cura, en un pastor. Dios se manifiesta a través de personas y te levanta, te da la mano y te dice, ven, levántate, camina, aliméntate y camina, ven. Y vos lentamente, quizás de 4 pies, y luego te pones de pie hasta que finalmente erguido empiezas a caminar. Y esas personas que no aparecen allí por casualidad, sino por causalidad, porque Dios dispone las cosas para el bien de los que aman. Dios dispone las cosas para el bien de los que lo aman. La misericordia de Dios se manifiesta en los hechos de la vida. Y esa persona que ha aparecido allí en ese momento duro, en ese momento difícil, ese que te ha abrazado allí en el momento del sepelio, esa persona que te fue a visitar, te mandó un mensaje de texto, un videíto, una llamada cuando estabas enfermo, esa persona que cuando vos te habías equivocado feo y todos te condenaban, te dijo, vení, tomemos un café, tomemos unos mates, charlemos, y te sentiste incluido, perdonado, fortalecido, el que te dio un apretón de mano. Bueno, a través de esas personas era el mismo Cristo que te decía, yo soy el que soy, yo soy el pan para esos momentos de hambre, yo soy el pan para esos momentos de hambre, yo soy el pan de vida. Es Jesús cuando nos dice allí, en esos momentos difíciles y duros, yo soy el pan bajado del cielo. El que come de este pan no tendrá hambre jamás. Porque nosotros en los momentos de hambre, entre comillas, de la vida, buscamos fortalecernos con cosas que no nos ayudan, fortalecernos con el materialismo y no alcanza. Fortalecernos con el hedonismo, es decir, con el placer, pero pasa el placer y no alcanza. Y es ahí que en los momentos difíciles de la vida muchos recurren al alcohol, pero no solamente no alcanza con el alcohol, sino que te mete en otro problema. Allí es que muchos en esas dificultades de la vida, sobre todo los jóvenes, llegan a las drogas y no solamente no superan su problema, sino que están en otro problema, que es el problema de las drogas. Muchos en los momentos difíciles recurren a la violencia, y no solamente la violencia, el rencor, el resentimiento, el odio, no soluciona las cosas, sino que te lleva a complicaciones mayores. Por eso, en los momentos difíciles tenemos que buscar a ese pan de vida, a ese Jesús que vino al mundo, como dice Juan en el capítulo 3, versículo 16, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús, a su unigénito, por nosotros, para salvación de nosotros, los que no podemos caminar. Por eso, a veces es irrisorio cuando alguien dice, yo no me acerco a la iglesia, no me acerco a Dios porque estoy mal, porque soy un pecador, porque estoy equivocado, porque estoy errado. Y es al contrario. Dios vino por nosotros, por los que estamos errados, por los que estamos equivocados, por los que no le acertamos al camino. Ahí viene Jesús y nos ama y nos ayuda.
Nada más que muchas veces no lo distinguimos a ese Jesús. Somos como los discípulos de Emaús. Cuando había muerto Jesús, se había muerto también la esperanza de los discípulos en la presencia de un Mesías, en la presencia de un ungido, en la presencia del Salvador. Y entonces estaban desilusionados, estaban desanimados, estaban sin ganas de emprender un camino nuevo. Pedro, que había decidido, yo te voy a seguir, Señor, siempre, lo había negado y había vuelto a ser un pescador de antes. Los demás estaban todos tristes. Y allí Jesús entre ellos caminaba a un pueblito cercano, que estaba como a 15 kilómetros de Jerusalén, a Emaús. Y mientras caminaban, Jesús caminaba en medio de ellos, pero ellos no lo reconocían, pensaban que era un peregrino más que iba allí, y charlaban. Y le decían, ¿no te has enterado de lo que ha pasado de este hombre grande, profeta grande en obras, que fue muerto? Y este hombre que iba caminando a la par le empezó a explicar las Escrituras, por qué la muerte esa de Cristo tenía sentido, que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías, que ya hablaba del siervo sufriente, que hablaba de la resurrección, que hablaba de la segunda venida, que hablaba de lo que va a ser el fin de los tiempos. Y allí ellos, mientras caminaban, le empezó a llamar la atención a ese que caminaba allí a la par. Y bueno, así nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando caminamos y muchas veces le culpamos a Dios y sentimos que Dios está ausente. ¿Y por qué no estuviste allí cuando fue ese accidente y se quebró mi hijo y se cayó de la moto? ¿Por qué no estuviste allí, Señor? Podrías haber hecho que ese cáncer se detuviera y no se detuvo y mi padre finalmente murió. ¿Por qué, Dios, no estuviste allí en ese momento que mi familia se venía abajo, en esos momentos de crisis? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas en ese momento cuando justamente murió mi ser querido y yo le tenía en las manos y vi cuando sus manos se ponían frías y duras y ya no tenían vida y luego fue al cementerio? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Dios? Y Jesús estaba a nuestro lado, como los discípulos de Emaús, nada más que no lo veíamos. Y entonces los discípulos, quedaron impactados con esta persona y le dijeron, mirá, ya se está anocheciendo, ya es de noche, ya avanza la noche, quédate con nosotros. Quédate con nosotros porque el día se acaba. Ven, quédate con nosotros. Qué lindo, qué linda esta frase, ¿no? La noche avanza. Muchas veces la noche avanza en nuestras vidas. La noche avanza en nuestra familia. La noche avanza en nuestro trabajo. La noche avanza en nuestro proyecto. Pero como los discípulos que ya habían escuchado esa palabra, sintieron que esta persona era alguien especial y le dijeron, quédate con nosotros. Y nosotros también le podamos decir a Dios, quédate con nosotros, porque la noche se avecina. Y este peregrino que era Jesús se quedó con ellos. Hicieron un fuego, partió el pan, y allí cuando partió el pan se les abrió el entendimiento y pudieron descubrir que era Jesús el que le había explicado las Escrituras y que él partía el pan, ese pan bajado del cielo, ese pan que era el mismo Jesús que dijo, este es mi cuerpo, el cuerpo que murió, que fue destruido en la cruz por nuestros pecados. Esta es mi sangre que fue derramada por nuestros pecados. Y allí llegó la alegría. Allí los discípulos de Emaús que estaban tristes pasaron a estar alegres. Los problemas seguían, las situaciones estaban allí, pero ahora lo tenían al Maestro, que le daba su palabra, el Maestro que le daba el pan de vida. Y es así que nosotros también tenemos que, en nuestras vidas, en las vicisitudes de la vida, en las dificultades de la vida, en las oscuridades de la vida, en nuestros ostracismos, en nuestra soledad, en nuestros fracasos, tenemos que decirle también desde el fondo de nuestro corazón, quédate con nosotros, Señor, que la noche avanza, ven a compartir conmigo, ven a mi habitación, ven a mi vida, ven a ese lugar de diálogo con mis hijos, ven a ese lugar de diálogo con mi familia,
Ven a ese lugar de diálogo, en el trabajo, en mis proyectos de vida. Ven conmigo, Señor, para que mi vida no sea un simple caminar, un simple andar, sino pueda tener yo en mi vida un propósito por qué vivir. A partir de ahora diré: bendito pecado, bendito dolor, bendito fracaso, bendita desilusión, bendita cruz que me ayuda a abrazarte a ti, Señor, que eres el camino, la verdad y la vida. Y allí ya podemos ponernos de pie junto al Señor y podemos, como los discípulos de Emaús, cambiar el semblante, cambiar la vida, cambiar el proyecto. Por eso, como decíamos al principio de este programa, si te toca caminar con hambre, con cansancio bajo el sol, recuerda que está Cristo a tu lado, que camina a tu lado, como caminaba con los discípulos de Emaús. No te olvides que a tu lado está explicándote las Escrituras. Camina a tu lado, alimentándote con el pan vivo que es la Eucaristía. Y tú dirás: ¿y a dónde está que no lo veo? Y como decía al principio, Dios está en los hechos de la vida y en personas que están cerca tuyo. Te habla Dios a través de un maestro, te habla Dios a través de un programa de televisión, te habla Dios a través de una canción que escuchas en la radio o en un video de las redes sociales. Dios te habla en el paisaje, Dios te habla en una flor, Dios te habla en la sonrisa de un niño, Dios te habla en el atardecer o en la belleza del amanecer. Dios te habla en un pedazo de pan que compartes, Dios te habla en alguien que te abraza. Dios te ama cuando sientes una brisa en tus rostros. Dios te ama cuando tu corazón late y puedes decir: estoy vivo. Y si estás vivo, siéntete vivo. Siéntete que tienes una misión que cumplir, que no has venido acá para pagar impuestos, y si es un miércoles para que sea sábado o domingo para descansar y después viene otra vez el lunes y el martes y el hastío y el cansancio. No, Señor, usted ha venido a cumplir un propósito, una misión. Allí, en el lugar donde está, usted y yo estamos llamados a cumplir una misión. Allí a donde Dios nos plantó y nos puso, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese lugar, en ese trabajo, en esa familia, en ese ámbito, allí estamos llamados a ser luz. Que podamos, con ese Cristo y ya con la alegría de Jesús resucitado, caminar de otra manera y de otra forma. Que habrá sol, seguirá el sol. Que habrá circunstancias difíciles, van a seguir. Mas no nos dijo Dios que a partir de que nosotros estemos con Él vamos a parar de sufrir y que ya no va a haber más circunstancias difíciles. Las circunstancias adversas van a estar. Tengo que darte esa mala noticia, si consideras que es una mala noticia. Las situaciones adversas van a seguir, pero ¿cuál es la buena noticia? Que ya no estás solo, que ya caminas con Cristo en tu corazón. Por eso dile hoy, en este momento: Señor Jesús, ven a mi vida. La noche es oscura. Ha sido difícil mi caminar, no ha sido fácil, pero tú, Señor, al entrar en mi vida, al entrar en mi corazón, al amarme a través de las personas que has puesto desde mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y hasta hoy, y que a través de ella me has enseñado, me has dado una mano, me has empujado. Te doy gracias por todas las personas que has puesto en el camino en mi vida, que me han ayudado a caminar con hambre bajo el sol. Gracias por mis maestros, gracias por mis profesores, gracias por los policías, gracias por esas personas que estuvieron en algún momento de su vida y que ya no están, pero que en su momento han sido importantes, que quizás ya han muerto o se han ido o ya no los veo, pero cuántos amigos, cuántos conocidos, cuántos compañeros en el deporte, en el baile, en el fútbol, en la vida. Allí estabas tú, a través de las personas, ayudándome a seguir, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Como ese pueblo de Israel que caminó bajo el desierto guiado por Dios, y que Moisés los guiaba y que muchas veces ese pueblo se ponía rebelde, nosotros también, que caminamos por los desiertos de la vida, podamos recibir el maná bajado del cielo y llegar a la tierra prometida, que es el reino de Dios. Que así sea. Amén, 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 y para la gloria de Dios.
Muchas gracias por haber compartido esto que fue Momentos de la Reflexión. El programa de hoy se llamó No podemos caminar con hambre bajo el sol. Muchas gracias a la Proclamación Ligue de Rosario Frontera, al sur de Salta. Muchas gracias a todos los medios de radio, televisión, redes sociales que comparten este humilde instrumento de evangelización. Será hasta la próxima y que toda la gloria sea para Dios. A Jesús seguiré, pongo en él